Compañeros, muy buenos días. A continuación abordaremos el contenido de la NIA 705 y me estará acompañando para compartir el contenido de esta norma es Jacqueline Armas. A continuación conoceremos el alcance, los objetivos, las definiciones y los requerimientos de esta NIA. En cuanto al alcance de esta norma, trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y de comunicar las cuestiones claves identificados durante el desarrollo de una auditoría. También trata de la estructura y el contenido de dicha comunicación, a fin de que sea clara y precisa en función de las circunstancias. Ayuda a los usuarios a conocer la entidad y las áreas de los estados financieros auditados en las que la dirección aplica juicios significativos. Esta NIA también tiene como alcance mejorar el alcance del valor comunicativo del informe de la auditoría al proporcionar una mayor transparencia en la auditoría realizada. También proporciona información adicional a los usuarios con el fin de facilitarles la comprensión de aquellas cuestiones que han sido significativas o que han sido valoradas de esta manera a juicio del auditor para una mejor comprensión del trabajo realizado. Debemos de considerar claramente que la comunicación de las cuestiones claves de la auditoría en el informe de la auditoría no sustituye la información que debe revelar la dirección en los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable que permita la presentación fiel. Debemos de tener claro como punto número 2 que no exime al auditor de expresar una opinión modificada cuando lo requieran las circunstancias. No exime de informar cuando existe una incertidumbre material en relación con los hechos que puedan generar dudas significativas. En cuanto al objetivo de esta norma es determinar las cuestiones claves de la auditoría y una vez formada la opinión de auditoría sobre los estados financieros, comunicar dichas cuestiones describiéndolas en el informe de auditoría. En cuanto a las definiciones, las cuestiones claves de auditoría son aquellas que, según el juicio del auditor, han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros y que a su juicio es necesario manifestarlo, número 1, para soportar el informe de auditoría y número 2, para que los usuarios de esa información puedan comprender con precisión el contenido del trabajo realizado. Las cuestiones claves de la auditoría se seleccionan entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad. También esta NIA requiere que si las disposiciones legales y reglamentarias exigen que el auditor considere las cuestiones claves de la auditoría, debe de manifestarlo. Y otro punto importante a considerar, que la NIA 705 prohíbe al auditor comunicar las cuestiones claves de la auditoría cuando deniega la opinión. A continuación seguiremos con mi compañera Jacqueline Armas. Gracias. Requerimientos de acuerdo a la NIA 701. El auditor determinará las cuestiones claves de la auditoría. Entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad, debe de comunicar aquellas que han tenido o requerido mayor atención significativa del auditor al realizar la auditoría. Para su determinación se tendrá en cuenta los siguientes puntos. Como número 1 tenemos las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material o riesgos significativos. Estos riesgos los podemos encontrar durante la auditoría de los estados financieros. También se pueden encontrar todos aquellos juicios significativos de la dirección en relación a los estados financieros, es decir, el auditor debe de emitir su juicio profesional para poder evaluar el juicio de la dirección y tomarlo en cuenta y establecer así una opinión. También debe considerar todos aquellos efectos de los hechos o transacciones significativas durante el periodo. Debe de considerar estos hechos del periodo que se está evaluando en la auditoría. Comunicación de las cuestiones claves de la auditoría.
Esta comunicación se debe incluir en la sección separada del informe, en un área titulada como cuestiones claves de la auditoría. Y la introducción de este párrafo debe de declarar que las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que según el juicio profesional han sido de mayor significatividad durante la auditoría o tienen mayor riesgo valorado dentro de los estados financieros. También se debe de incluir que dicha cuestión ha sido tratada en el contexto de la auditoría de los estados financieros y en la formación de la opinión de los estados financieros. Dentro de las cuestiones claves de la auditoría podemos encontrar que no suplen la expresión de una opinión modificada, es decir, cuando el auditor dentro de su información no comunica una cuestión clave de la auditoría del informe, este es por razones que se ha requerido una opinión o esta cuestión clave nos lleva a poder emitir a nosotros una opinión modificada. En este contexto, el auditor no está obligado a indicar dentro del informe una cuestión clave de la auditoría. También dentro de las circunstancias en las que una cuestión considerada cuestión clave de la auditoría no se comunica en el informe. Estas son dos: cuando las disposiciones legales o reglamentarias lo prohíban y cuando en las circunstancias extremadamente poco frecuentes el auditor determine que al expresar esta cuestión clave las consecuencias adversas sobrepasarán los riesgos o beneficios del interés público. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Dentro de esta comunicación se deben de incluir todas aquellas cuestiones que el auditor ha determinado que son cuestiones claves de la auditoría, y también en la función de los hechos y circunstancias de la entidad y de la auditoría, el hecho que el auditor ha determinado que no hay cuestiones claves de auditoría que se deban comunicar en el informe de auditoría. Dentro de la documentación que la NIA 701 requiere, debemos de incluir todas aquellas cuestiones que han requerido una atención especial o una atención significativa del auditor. También se debe incluir el fundamento del auditor cuando se determine que no existen cuestiones claves de la auditoría que comunicar. Y también el fundamento del auditor que determine que una cuestión clave de la auditoría no se comunique en el informe de auditoría. Gracias. Continuando con la presentación, vamos a hablar acerca de lo que es la NIA 706, que nos habla acerca de los párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones dentro de lo que es el informe emitido por un auditor independiente. Para poder comprender más de lo que es la norma 706, déjenme contarles que vamos a platicar acerca de lo que es su alcance. Esta norma trata de lo que es la comunicación que debe tener el auditor cuando necesite resaltar una información importante acerca de un informe de auditoría. Cabe mencionar que dentro de lo que son sus alcances es de que el auditor debe llamar la atención de los usuarios sobre cuestión o cuestiones que son presentadas y estas están siendo reveladas en los estados financieros. Es súper importante el fundamento que va a tener el auditor dentro de lo que es este párrafo para que los usuarios puedan comprender en los estados financieros a dónde se está refiriendo él sobre esta información, así como también llamar la atención de los usuarios sobre cualquier cuestión o cuestiones distintas a las presentadas o reveladas en los estados financieros, y como lo que es la importancia de las responsabilidades que tiene el auditor en el informe de auditoría, no dejando por aparte la comprensión de los usuarios también. Esta parte es súper importante, en donde vamos a ver la diferencia del párrafo de otras cuestiones y párrafo de énfasis. Pues es importante resaltar que una de las diferencias de estos dos párrafos es de que la información dentro del párrafo de otras cuestiones es figurada en los estados financieros, cuando por el lado del párrafo de énfasis esta información no se figura en los estados financieros. Las dos son información que el auditor quiere resaltar para que los usuarios puedan comprender. Sin embargo, en el lado de otras cuestiones puede aparecer con la finalidad de enfatizar esta información relevante en los estados financieros, y en el lado del párrafo de énfasis también tiene la función que es también de transmitir información importante sobre los datos relevantes que se quiere informar, que quiere informar el auditor.
Dentro de sus objetivos podemos encontrar que es formar una opinión en los estados financieros, es llamar la atención de los usuarios cuando a su juicio sea necesario, por medio de una clara comunicación adicional en el informe de auditoría, así como cuando proceda cualquier otra cuestión que sea relevante para los usuarios, estos puedan comprender la auditoría y también puedan comprender dónde encontrar en los estados financieros la información que el auditor quiere expresar, así como las responsabilidades que el auditor tiene en el informe de auditoría. Conforme a sus requerimientos encontramos el párrafo de énfasis y párrafos de las cuestiones, así como su comunicación, en donde encontramos que el párrafo de énfasis lo insertará inmediatamente después del párrafo de la opinión. Este también deberá tener lo que es el párrafo de énfasis, que es el título apropiado, y deberá tener una aclaración, una referencia clara a la cuestión que se resalta la ubicación en los estados financieros. Por el lado del párrafo de otras cuestiones, también nos habla acerca del título que debe llevar como apropiado y adicional que el auditor debe incluir un párrafo inmediatamente después del párrafo de opinión o bien si este también tuviese un párrafo de énfasis. El más importantísimo, pues en este caso la comunicación nos habla acerca de los dos, es un mix de los dos, en donde en el informe de auditoría se comunicará las responsabilidades del gobierno de la entidad, la prevención y la redacción propuesta por dicho párrafo. Es importante mencionar pues que acá habla mucho acerca de lo que es la clara comunicación con los usuarios. Dejo a mi compañero Felipe García que él estará desarrollando lo que son más adelante los requerimientos y las definiciones acerca de. Siguiendo con nuestra exposición de la NIA 706, tenemos las definiciones y entre las definiciones el párrafo de énfasis es un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión presentada o revelada de forma adecuada en los estados financieros y que al juicio del auditor es de tal importancia que resulta fundamental para los usuarios que comprendan los estados financieros. El párrafo sobre otras cuestiones es un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión distinta de las presentadas o reveladas de los estados financieros. A juicio del auditor es relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, la responsabilidad del auditor y el informe de auditoría. El párrafo de énfasis en el informe de auditoría tenemos como punto importante pues el cuestión presentada o revelada en los estados financieros que a juicio del auditor pues es de tal importancia que resulta fundamental para los usuarios que comprendan los estados financieros. Y tenemos un punto que como resultado de la cuestión no se requiera de que el auditor exprese una opinión modificada de conformidad con la NIA 705 y de conformidad con la NIA 701 no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave de la auditoría que se debe comunicar en el informe de auditoría. Cuando el auditor incluya un párrafo de énfasis en el informe de auditoría, tenemos 3 puntos importantes que la sección pues, lo indica como incluirá el párrafo en el informe el auditor con un título adecuado que incluya el término énfasis. También incluirá el párrafo de una clara referencia a la cuestión que se resalta en la ubicación de los estados financieros de la correspondiente información en la que se describa detalladamente dicha cuestión. Indicará que el auditor no exprese una opinión modificada en la relación con la cuestión directamente que se resalta. El párrafo de otras cuestiones en el informe de auditoría, pues si el auditor considera necesario, comunicará una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados financieros que a juicio será relevante para que los usuarios comprenden la auditoría. No se prohíbe por una disposición legal o reglamentaria y cuando es aplicable la 701 pues no se haya
determinado que la cuestión es una cuestión clave de la auditoría que se deba comunicar en el informe de auditoría. Y cuando el auditor incluya un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, lo hará en una sección separada, pues como título otras cuestiones. Lo que tenemos en la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, pues es el auditor prevé incluir un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Esta previsión, pues la redacción de dicha párrafo será objeto de comunicación con el responsable directamente del gobierno de la entidad directamente.